Listo, buenos días. Bien. Venimos hablando de el libro de Mateo, ¿no es cierto? Estamos estudiando Mateo, capítulo 4, y hoy, mis queridos hermanos, quiero que ustedes me acompañen a que nos sumerjamos en esta parte del pasaje capítulo 4, que es un pasaje poderoso, que es transformador, como lo es la porción del verso 18 al 25. Ya habíamos hablado de hace unos domingos atrás que el capítulo 4 nos presenta el comienzo del ministerio público de Jesús. Inicia con el bautizo en el Jordán, con las tentaciones que el diablo le hace en el desierto, pero también ahora vamos a ver el inicio de Jesús cuando hace el llamado a sus primeros discípulos. Por eso me gustaría que usted ahí donde está se imaginara por un momentico, por un momento, que usted está a la orilla del mar de Galilea. Imaginémonos que estamos ahí a la orilla del mar de Galilea, estamos ocupados en nuestras tareas diarias, en la ocupación normal de un pescador, concentrado en esa tarea, cuando de repente usted escucha una voz que le dice, siguen. Esa voz que nos va a cambiar de repente nuestra vida de una manera impresionante. Una voz que nos va a llamar a una nueva misión. Eso, que les estoy pidiendo a usted que se imagine, fue la experiencia que vivió Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Por eso la idea es que nos concentremos en este pasaje que vamos a estudiar, que lo exploremos juntos y que veamos cómo ese llamado impactó la vida de estos hombres y cómo puede impactar la vida de nosotros hoy. Por eso el tema lo hemos titulado El llamado radical de Jesús. El llamado radical de Jesús. Vamos a ver en unos 4 puntos y el primero es cuando Jesús nos llama. Cuando Jesús nos llama. Jesús en el pasaje, en el verso 18, él ve a unos pescadores. Y hay un encuentro con Pedro y con Andrés. Dice el verso 18 ahí en el capítulo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ellos estaban en su vida cotidiana, estaban trabajando tranquilitos, normal, estaban ocupados en su trabajo diario cuando Jesús los encontró. Ahora, Dios generalmente llama a personas ocupadas. Dios llama a personas que están haciendo algo. Jesús llamó a los primeros apóstoles cuando ellos estaban echando la red, cuando estaban trabajando, cuando estaban muy ocupados, cuando estaban remendando las redes. Cuando Él los llamó, Él no se los encontró en una esquina conversando o haciendo nada. Él se los encontró trabajando, dice Spurgeon ante esta parte del pasaje, que estaban ocupados en trabajos importantes cuando los llamó a ser ministros. Nuestro Señor no llama a los ociosos, sino a los ocupados. Eso es lo que hace Dios. Dios no anda buscando gente desocupada, gente que no tenga nada que hacer. Jesús tenía conocimiento premeditado y una compasión acerca de estas personas. No porque los creyeran pobrecitos, están aguantando hambre, están en una mala situación, no. La compasión y el conocimiento de Jesús de ellos era acerca de su condición espiritual, de la necesidad que ellos tenían de conocer al Mesías. Por eso, cuando vemos el llamado que Jesús le hace a Simón y Andrés, que están tirando la red, vemos que un verdadero discípulo tiene disponibilidad. ¿Usted conoce esa palabra? Disponibilidad. Jesús nos encuentra a nosotros
en nuestra vida cotidiana. Él nos llama a seguirle sin importar nuestras ocupaciones. Cuando Jesús nos llama, a Él no le interesa que usted está trabajando mucho, a Él no le interesa los turnos que usted tiene, a Él no le interesa las reuniones que usted tenga, a Él no le interesa qué cosas usted está haciendo. Por ejemplo, Saúl estaba buscando los asnos del papá. Él estaba ocupado cuando Dios lo llamó. David estaba cuidando las ovejas del padre. Los pastores fueron llamados, están guardando los rebaños. Amós estaba sembrando en Tecoa. Mateo estaba trabajando a la mesa siendo recaudador de impuestos. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro. Gedeón estaba trillando el trigo, estaba ocultando el trigo, estaba ocultándolo de los madianitas. Y así muchos otros. Hombres importantes que hacen parte de la historia bíblica, cuando el Señor fue, estaban en Facebook, estaban tomándose fotos para el Instagram. No, ellos estaban ocupados. Y esas personas que estaban ocupadas hicieron cosas extraordinarias. Entonces, cuando usted y yo estemos por ahí y escuchemos el llamado del Señor, hagámosle caso porque Él quiere hacer algo extraordinario con alguien ordinario. El llamado hoy es a seguir a Jesús. En el verso 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En ese tiempo de Jesús era una costumbre, era normal que un rabí tuviera discípulos, era normal, por eso no es raro, no hay que ponerle como un misticismo al hecho de que Jesús llamara a estos pescadores. Él era un rabí, él era un maestro. Era normal que un maestro tuviera discípulos. Era normal que Jesús los llamara para que estos hombres estuvieran con Él y aprendieran constantemente de Él. En unos aspectos Jesús les ofrece una educación que parecía tradicional a los pies del rabí. En otro aspecto, esta educación era diferente a la educación rabínica de la época, porque la educación rabínica que iba a dar Jesús era una educación que transforma la vida de la persona. Jesús transformó la vocación de Pedro, la vocación de Andrés, de ser pescadores de peces a ser pescadores de hombres. Él transformó la vocación de ellos. Tal vez usted hoy sea una persona muy buena para hablarle a la gente, muy buena para venderle algo a la gente, pero tal vez Dios va a usar esa vocación que usted tiene para ser un buen expositor del Evangelio. Tal vez usted hoy es un ingeniero que construye cosas. Tal vez Dios quiere usar eso que usted tiene para construir el reino de Dios acá en la tierra. Él quiere transformar nuestra vocación. Por eso Él dice, venid en pos de mí. Inmediatamente eso quiere decir que esos discípulos fueran discípulos de un rabí. Lo que quiere decir esto es que le sigan para absorber la mayor cantidad de conocimiento de parte de Él, pero de manera voluntaria. Jesús no los obligó. Ellos ya sabían quién era Jesús. No era la primera vez que ellos se veían. Ellos ya se habían visto en el barrio, por ahí en la calle. Ellos ya se conocían. Ellos ya sabían quién era Jesús. Sabían de lo que Él hacía, de lo que Él hablaba. Por eso cuando escucharon que lo llamaron, ellos vinieron en pos de Él. Él les estaba dando una nueva misión. Cuando Jesús nos llama a nosotros, Él nos está dando una nueva misión. La gente todo el tiempo está preguntando por un nuevo propósito. ¿Por cuál es mi propósito? Y ahorita en diciembre, ¿cuáles son nuestros propósitos para el próximo año? Yo quiero bajar de peso, ¿no? Yo quiero subir de peso. Yo quiero cambiar de trabajo. Pero esos son bobadas. La misión que usted y yo tenemos implica algo que va mucho más allá, algo que va más grande. Es una misión que trasciende, que va más allá de lo que usted y yo nos podamos imaginar. Es una misión que está centrada en el reino de Dios. Todos sus conocimientos, todas sus habilidades, toda su experiencia, todo lo que usted tal vez ha usado para vivir en pecado, para vivir en independencia de Dios, todo eso es lo que quiere Jesús usar para hacerlo sus discípulos. Para darle una misión nueva,
una misión importante. ¿Sabe por qué? Porque el llamado de Jesús es radical. Jesús no nos está llamando para decirnos, sígueme, pero sigue haciendo tus cosas y cuando quieras vienes. Él nos está llamando para que estemos con Él y aprendamos de Él constantemente. El llamado es radical. Eso nos está dando una lección de propósito. Eso nos está llamando para darnos una vida con propósito, una misión trascendental en nuestra vida. Algo que va mucho más allá de nuestras ocupaciones terrenales, algo que va más allá de nuestros gustos terrenales. A nosotros tal vez nos gusta comer, nos gusta ir a cine, nos gusta ir a fincas, nos gusta ir a paseos, queremos conocer el mundo, ir a otros países, pero ese no es el propósito. Porque el propósito para muchas personas para este año era conocer el mundo, por eso dan la vuelta a la cuadra con las maletas. Tener mucha plata, por eso meten las papas debajo de la cama. Tener prosperidad y por eso se comen un platado de lentejas con 31. Por eso se comen 12 uvas, ¿cierto? Se echan lentejas en los bolsillos. Y toda una cantidad de bobadas que no sirven absolutamente para nada. Solo es misticismo, superstición. Y le dan más credibilidad a esas supersticiones que a lo que dice Dios. Así que el propósito que nosotros tenemos va mucho más allá de todas esas cosas. Jesús fue mucho más allá que Juan el Bautista. Juan el Bautista anunciaba y apuntaba al Mesías. Jesús inmediatamente siguió con el mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero aparte de eso, él les dice una palabra que va a unos individuos diciéndoles, venid en pos de mí. Cuando Jesús está diciendo eso, Él está reclamando su posición como rey, como Mesías. Cuando Jesús nos llama a nosotros, cuando Él nos dice, venga, sígame, Él está reclamando esa posición de rey sobre nuestra vida, sobre el trono de nuestra vida. Por eso tenemos que dar una respuesta inmediata. En el verso 20, eso fue lo que hicieron estos hombres. Dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué? Le dijeron, vamos después del almuerzo. No, es que este fin de semana es puente. Veámonos el martes, Jesús. Veámonos la otra semana, porque es que este mes estoy copado, mejor dicho, estoy lleno de una cantidad de compromisos, Jesús. Yo voy, pero entonces veámonos el próximo mes. Dice que al instante dejaron las redes y le siguieron, decir, de una. Eso es una obediencia radical. Si el llamado es radical, tiene sentido que la obediencia sea radical. La respuesta debe ser inmediata. La respuesta de Pedro y de Andrés fue inmediata. Esa respuesta mostró disposición de seguir a Jesús sin reserva. Ellos mostraron disponibilidad en su respuesta. La respuesta de estos hombres es un ejemplo para nosotros hoy. Porque nosotros también hoy no mostramos obediencia radical ni disponibilidad porque estamos ocupados en otras cosas más importantes que Dios. La respuesta de estos hombres es un ejemplo para nosotros hoy. Porque lo que hicieron ellos es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Seguir a Jesús. Tal vez hoy la gente prefiere seguir a Messi, seguir a Ronaldo, seguir a Shakira, tal vez seguir a un político, un influencer, tantos que hay, antes que seguir a Jesús, porque tal vez seguir a estas personas es más divertido. Tal vez seguir a una figura famosa es más entretenido. No, seguir a Jesús es aburrido. Ir a la iglesia. A que me digan cosas que estoy haciendo mal. ¿No? Ya sé. Seguir a Jesús necesita un abandono del pasado. ¿Cómo dice el pasaje? Dejando al instante las redes. Ese dejar las redes simboliza dejar atrás su vida, dejar atrás
todo lo que usted hacía antes. Ese dejar las redes simboliza dejar la dirección en la que usted iba para tomar una nueva dirección. Ese dejar las redes significa que usted deja lo que a usted le gustaba, que usted deja sus ambiciones, sus sueños, sus esperanzas, lo que a usted le gusta, se deja a usted mismo para ahora seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa dejar cosas atrás. Ay, pero es que a mí me gusta bailar, deje eso atrás. Pero es que a mí me gustan las mujeres y quiero estar con muchas, puedo estar con muchas, tiene que dejar eso atrás. Es que a mí me gusta tomar cada 8 días y emborracharme porque me encanta el licor, usted tiene que dejar eso atrás. ¿Sabe? La mujer samaritana dejó atrás el cántaro de agua y se fue a hablarle a todo el pueblo de lo que Jesús le había dicho. Ella había entendido que Jesús era el Cristo. Ella dejó el cántaro atrás. Cuando Jesús llamó a Mateo, Mateo dejó la mesa de los impuestos y con el dinero ahí porque él se fue a seguir a Jesús. Cuando el ciego Bartimeo dejó su capa, la dejó por seguir a Jesús porque Jesús le había recobrado la mesa. Todos han dejado algo. Si usted no está dispuesto a dejar algo, usted no puede ser discípulo. Por eso este pasaje nos da una lección de compromiso, nos desafía a responder al llamado de Jesús con la misma disposición y compromiso que lo hicieron Simón y Andrés. Ellos respondieron sin dudar, ellos lo siguieron sin dudar, sin pensar 2 veces. Yo creo que ellos ya habían tirado la red al agua y cuando Jesús los llama, ellos dejaron eso ahí. Tal vez hasta se llenaron de peces la red, pero ellos se fueron. Porque para ellos era más importante lo que estaba pasando en ese momento. Ellos entendieron que eso que iba a pasar a partir de ahí iba a dividir su vida en un antes y un después. Porque creyeron. Segundo, el llamado a una comunidad de fe. Jesús encuentra a Santiago y a Juan. Ya había encontrado a Simón y a Andrés. Ahora encuentra a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. El verso 21 dice, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos estaban en un trabajo familiar. La empresa era una empresa familiar. Trabajaban los hijos, trabajaba el papá. Y estaban haciendo su trabajo normal, estaban remendando las redes. La industria pesquera de la época era una industria próspera. Lo que pasa es que, no sé si a usted le ha pasado, pero casi que nos han enseñado que los apóstoles eran pobres, ¿no? Nos han enseñado que eran brutos, que eran analfabetas, pobres, mal vestidos, desarrapados. Y parece que el cristiano hoy debería ser así, pobre, bruto, desarrapado, ¿cierto? Pero los discípulos no eran así. Si bien es cierto, ellos no hacían parte de la élite más importante de la sociedad judía, no, pero no eran pobres mendigos, muriéndose de hambre. Ellos eran hombres que, como en el caso de estos 4 discípulos, tenían empresa, tenían negocio. Yo creo que somos más pobres nosotros. Era una empresa que era próspera porque tenía trabajadores. En Marcos 1:20 dice que estaban ellos y dejaron también a los jornaleros. Habla de unos jornaleros, o sea, tenían empleados. No solamente trabajaba la familia, tenían empleados. Eso demuestra que era una industria próspera. Y estos 2 discípulos, estos 2 hombres, Juan y Jacobo o Santiago, tenían unas relaciones y unas responsabilidades tal vez como las que tenemos nosotros hoy. Porque Jesús cuando va y los encuentra en el contexto de esa relación familiar y laboral. Dice que estaban con quién. Ahí nos deja ver que estaban con el papá. Estaban tal vez, habían empleados, había gente tal vez limpiando la cubierta del barco, tal vez otros recogiendo cosas, otros alistando algo. Vamos a imaginarnos, ¿cierto? Cuando yo leo la Biblia, a mí me gusta imaginarme toda la película de lo que está pasando.
Sería bueno que usted también lo haga. Entonces ellos estaban ahí en el ejercicio normal de sus responsabilidades y de sus relaciones de familia y de amigos. Pero para muchísimas personas, tal vez en esa época y seguramente hoy, esas relaciones y esas responsabilidades son el mayor obstáculo para escuchar el llamado radical de Jesús. Esas relaciones y esas responsabilidades se encuentran en las excusas preferidas para no aceptar el llamado de Jesús a pertenecer a una comunidad de fe. Es que mi esposo no me deja porque a mi esposo no le gustan las cosas de Dios. Es que trabajo muy duro toda la semana y el domingo es para descansar. Es que como no estoy en la semana, tengo que hacer oficio el domingo. Es que me llegó un familiar de España, es que me llegó eso. Ahí llegan todos los familiares extranjeros. Ahí todos los caleños tienen familia en otros países. Porque nada, hay gente de todo el mundo. No, nosotros no podemos dejar que mi familia, o mi trabajo, o mis hijos, o mis amigos, o la condición del país me impida aceptar el llamado a pertenecer a una comunidad de fe. Yo no puedo permitir que las circunstancias sociopolíticas y económicas del lugar donde yo vivo me impidan hacer parte de la familia de Dios. Tenemos que ser incondicionales con Dios, porque Jesús fue incondicional con nosotros. Jesús nos llama en medio de esas responsabilidades que seguramente usted tiene. Jesús nos llama en medio de esas relaciones que usted tal vez tiene. Jesús nos hace una invitación a que permanezca, a que hagamos parte de una familia de fe. Él no está esperando que usted haga algo mágico, maravilloso, algo espectacular. Él no está esperando que tal vez usted esté en un lugar en su casa y un rayo de luz lo ilumine y una voz desde el cielo le hable. No, Él no está esperando que haga algo extraordinario. Él nos está llamando a pesar de que sabe que usted tal vez lo va a rechazar. Él lo está llamando a pesar de que sabe que usted va a poner a algo o a alguien por encima de Él, aun cuando Él puso su propia vida por encima de Él. A Jesús no le importó morir por alguien que lo iba a rechazar una y mil veces. Pero a pesar de eso, Jesús fue y va a ser incondicional con nosotros. Ahora, nosotros si queremos ser discípulos de Él, tenemos que ser incondicionales. El llamado a una comunidad de fe, a una iglesia, a un grupo de personas, no es más que a que nos reunamos con otras personas que también tienen y han tenido el mismo privilegio de ser llamados por Jesús para ser discípulos de Él, para que juntos le demos la gloria a Él por un año que pasó, por un año que viene, para que la misma cobertura que tuvimos de Él, gracia y misericordia que tuvimos de Él el año pasado, la tengamos este año. Es un privilegio, es un honor. ¿Cómo se siente usted cuando tal vez alguien que parece importante lo invita a su casa? Uno se siente bien. O que alguien importante lo invite a uno a algún lado, a alguna parte. ¿Uno cómo se siente? Bien. Son honores para mí estar aquí. ¿Cierto? Lo invitan a una reunión, por favor, unas palabras. Lo primero que dice la persona es, para mí es un honor estar aquí. Pero ¿será que para las personas es un honor ir a la iglesia? No, qué pereza. Mire, no importa cuántas ocupaciones usted tenga, no importa cuántos problemas usted tenga, no importa cuántas excusas y argumentos usted pueda tener, déjese a un lado y acepte el llamado a Jesús, acepte la invitación de Jesús. Mire, la respuesta de Santiago y de Juan, una respuesta que demuestra sacrificio y prioridad. Ellos dejaron la barca, ¿cierto? Verso 22, dice, ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ellos estaban trabajando y están con el papá. Dejaron las redes. Simboliza que están dejando todo atrás. Pero esa respuesta inmediata de ellos demuestra sacrificio y prioridad. Santiago y Juan no solamente dejaron a su trabajo,
Podemos decir que dejaron el trabajo tirado, ¿cierto? Pero no solamente dejaron el trabajo, dejaron a su padre para seguir a Jesús. Eso está mostrando que la prioridad de su llamado era esa, seguir a Jesús. La Biblia no dice que cuando Jesús dice ellos siguieron, sígueme, y yo dije, papá, ¿podemos ir? Papá, ¿me das permiso? O que el papá dijera, no, ¿cómo así un momentico? ¿Cómo es que vamos? Que vámonos. Hey, Señor, Jesús. No me desconcentre a los muchachos que están trabajando. Ellos salen a las 6 de la tarde, si quiere a las 6 van. El papá de ellos, Zebedeo, no dijo nada. Ellos dejaron todo. ¿Qué dijeron? Mi prioridad. Ahora, no es que ellos no volvieran nunca más con la familia. No es que ellos dejaron de ver el papá y dejaron de ver las cosas. No. Simplemente que ahora le dieron la prioridad a lo que tenían que darle prioridad, que era a Dios. No estoy diciendo que ahora madrugue el martes a pasar la carta de renuncia. No, vengo a renunciar porque el pastor me dijo que yo tengo que seguir a Jesús. No, yo no lo estoy diciendo. Lo que sí le estoy diciendo es que deje de poner su trabajo por encima de Cristo. Que deje de poner su familia por encima de Cristo. Deje de poner la bendición por encima del que bendice. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Cuando usted deja de darle la prioridad a las personas que no son suyas, porque sus hijos no son suyos, sus papás no son suyos, su trabajo no es suyo, ni siquiera la ropa que usted se pone es suya. Cuando usted deje de darle prioridad a eso, su vida va a cambiar. Porque Dios es el dueño de todo lo que usted tiene. Dios le dio un trabajo para que usted tenga plata, Dios le da ropa para que usted no salga desnudo a la calle, Dios le da salud y vida, Dios le da unos hijos para que usted los disfrute, Dios le da muchas cosas que si Dios quiere se las quita así. Y si Dios quiere, usted en 2 horas está yendo a un puente. Porque Él tiene el poder para hacer eso. Dios tiene el poder para que usted en un momento dado esté tan alto y tan exitoso y tan prosperado que nadie lo va a entender. Pero tiene el mismo poder para dejarte en la miseria total sin ti. Puede hacer lo que hizo con Job. Le permite al diablo, vaya, acabe con todo. Y a Job se le cayó la estantería en un efecto dominó. Pum, 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 pum. No le faltó sino morirse porque hasta enfermo estaba. Y todo lo que Job tenía, se lo había dado ¿quién? Dios. Y Dios mismo se lo quitó. Ahora, Dios mismo vuelve y se lo da triplicado. Porque nosotros a veces no entendemos que lo que vivimos en este mundo, lo que tenemos en este mundo, lo que logramos en este mundo, es pasajero. Solamente cuando alguien muere, es que nosotros decimos, no somos nada. No somos nada. Y en esos días yo estaba pensando en las cosas que uno se compra, en la ropa, en pensar en estrenar. Tan chévere que es estrenar, ¿cierto? O solamente a mí me gusta estrenar. Tan chévere que es comprar ropa, ¿no? O comprar cosas. Y yo lo decía porque veía un poco de zapatos que tengo y decía, uno de hombre normalmente tiene un par de zapatos nomás, y con él va a todo lado, porque yo tengo varios. Y yo digo, ¿qué tal que yo me muera? Y me quedan unos zapatos hasta inestrenar. Y entonces, ¿para qué yo gasto plata en eso? Si hay algo más importante que eso. Y eso lo empieza uno a entender cuando uno tiene una nueva identidad. Porque seguir a Jesús, o cuando seguimos a Jesús, encontramos una nueva identidad. Somos diferentes. Y esa nueva identidad la vivimos cuando estamos en comunidad, una comunidad. Cuando aceptamos el discipulado. Nosotros no podemos pretender seguir a Cristo con la identidad antigua. Ustedes han escuchado cuando una persona es un testigo de la justicia, que es algo tan tremendo que le dan un cambio de identidad y hasta lo llevan a ir a otro país, le cambian el nombre a él, a los hijos, a la familia, los llevan a otro país, allá le dan un trabajo, una casa, todo, y empiezan de qué?
de cero, a establecer nuevos lazos de amistades, de laborales, una vida nueva. Ellos no pueden volver atrás, ellos no pueden volver a conectarse con lo que dejaron atrás, porque tal vez eso puede ser una oportunidad para que los encuentren y los maten. Entonces, si usted no acepta esa nueva identidad en Cristo y usted voltea a mirar atrás, usted va a darle la oportunidad para que el diablo venga y lo case nuevamente, porque él está viendo que usted está extrañando lo que nosotros venimos a tener una nueva identidad en Cristo y de eso debemos que sentirnos agradecidos con que nos da esa oportunidad. Por eso este pasaje nos da una lección de prioridad. Aquí la palabra de Dios tal vez nos está desafiando a poner a Jesús como la prioridad suprema y última en nuestras vidas, incluso sobre nuestra familia, sobre nuestras responsabilidades más cercanas. No, tal vez no hay un pasaje de la Biblia que nos dé un paso a paso de cómo tiene que hacer usted para ordenar las prioridades en cuanto a sus relaciones. Pero si usted mira la escritura, puede ver algunos principios generales que le lo pueden guiar para que usted pueda priorizar sus relaciones. Obviamente, no necesitamos leer la Biblia para darnos cuenta que Dios debe estar en primer lugar. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Involucra tu conocimiento, tu área intelectual, tus sentimientos, tu fuerza física. Todo eso, ¿para quién? Para Dios. Todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas, todo tu ser comprometido en amar a Dios y haciéndolo la prioridad número uno de su vida. Pero a veces, y con el respeto de, tal vez de muchas personas, dicen, es que mi prioridad y mi motor son mis hijos. Y eso se escucha bonito. Pero la Biblia no dice eso. Cuando Dios creó a Adán, creó los hijos después. Si usted está casado o casada, su cónyuge viene a ser después de Dios. La prioridad después de Dios es su esposo. Un hombre casado debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Cristo pone en prioridad al Padre porque obedece al Padre para después glorificar al Padre en la iglesia. Entonces, un esposo o una esposa primero tiene a Dios, después su esposo, su pareja. Y por eso las esposas deben estar sujetas a sus maridos, como al Señor. El principio es que el esposo entonces está en segundo lugar después de Dios en sus prioridades. Entonces, si ya los esposos tienen a Dios como su prioridad, podemos deducir que de esa relación, de ese resultado de esa relación matrimonial, vienen los hijos. Entonces, después de Dios, el esposo, la tercera en prioridad serían los hijos. Y después de eso vendrían los padres, pero primero nosotros como hijos, como padres, creamos o educamos a unos hijos que sean piadosos, que van a ser la generación que después va a amar a Dios con todo el corazón, con toda la alma. Entonces ahí mostramos otra vez que Dios es la primera de las prioridades. Después, todas las demás relaciones son un reflejo de eso. Deuteronomio también nos dice que honremos a nuestros padres, honre a padre y madre, ¿cierto? Para que tengas larga vida, sobre ti te vaya bien, dice nosotros en el pasado. No está diciendo honra a tu padre y a tu madre hasta que tengas 18 años. Honra a tu padre y a tu madre cuando tengas plata. No, dice honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida, te vaya bien. Entonces, no tenemos un límite de edad para honrar a nuestros papás, lo tenemos que hacer. Tal vez un hijo no está obligado a obedecer al papá después de que es adulto, que trabaja, que hace su vida. Tal vez no está obligado a obedecerlo a uno, pero sí está obligado a honrar. Entonces, para honrar a los papás, no hay un límite de edad. Entonces, los padres vienen ya después siendo el cuarto puesto en teoría. Dios,
esposo, hijos, padres. Y luego viene una familia extendida, la familia de la fe, los hermanos. Romanos 14 dice que no juzguemos ni menospreciemos a nuestros hermanos. Tampoco hacer cualquier cosa que cause que nuestro hermano tropiece o que caiga espiritualmente. Y por eso mucho de lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios se trata de cómo nosotros debemos vivir en comunidad, en la comunidad de fe, en la iglesia, con nuestros hermanos de la iglesia. Dice, amándose unos a otros, ¿cierto? Servíos por amor los unos a otros. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, por lo cual, dice también Efesios, animaos unos a otros y edificados, primera Tesalonicenses, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros como, así como lo hacéis. Y Hebreos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No vas a recibir un mejor consejo, no vas a recibir una mejor palabra que de un hermano en la fe. Porque una persona de la calle, por más buena gente que sea, no te va a dar el mejor consejo. No tiene la sabiduría, no va a ser objetivo. Y al final, después de los hermanos de la fe, está todo lo demás, el mundo, está de último. A esos son a los que nosotros vamos a llevar el Evangelio haciendo discípulos de Cristo a otras personas. Entonces, el orden escritural de las prioridades que tenemos es Dios, cónyuge, hijos, padres, hermanos en Cristo y de último, el mundo. Ahora, a veces tenemos que tomar decisiones sobre una persona más que por otra, pero son cosas, digamos, como de circunstancias, ¿cierto? Pero la Biblia nos da un equilibrio que se vuelve una meta, un objetivo para no descuidar ninguna relación. Nos da prioridades, pero no nos dice que descuidemos a nuestras demás relaciones o a nuestras responsabilidades. Y nos enseña cómo las debemos de llevar dentro y fuera de la iglesia. Tercero, el ministerio de Jesús en Galilea. Entonces ya estamos viendo en el segundo punto cómo Jesús nos llama a una comunidad de fe. Ahora vamos a ver el tercer punto, que es el ministerio de Jesús en Galilea, versículo 23. Aquí Jesús está dando unas enseñanzas, ¿cierto? En Galilea, acuérdense que él sale para Capernaum a recorrer, no se quiso quedar en Jerusalén, no se quiso quedar en su casa, sino que fue a otro lugar a predicar. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Él da una enseñanza de verdad, ¿cuál es la verdad? Pues la enseñanza del reino de Dios. Y él la dio en las sinagogas. Las sinagogas eran como unas iglesias que estaban en todo digamos que por toda la tierra de Israel, pero ellos tenían un solo templo. El templo era para los sacrificios, ahí no entraba la gente. Pero entonces ellos se reunían en las sinagogas, y en la costumbre en las sinagogas del tiempo de Jesús le ofrecieron a él muchas oportunidades para enseñar. ¿Por qué? Porque en las sinagogas tenían como costumbre dejar que alguien que llegaba nuevo hablara. Pero sobre todo si ese que llegaba era distinguido, era conocido, ¿cierto? Le daban la oportunidad de hablar. Entonces ya todos sabían quién era Jesús. Entonces si él entraba a la sinagoga, venga, le habla. Y hable algo, y enséñanos algo. Entonces le daba la oportunidad a Jesús para hablar, pero para hablar con autoridad y sabiduría. Y la enseñanza de Jesús revelaba una autoridad divina que solamente tenía. Por eso los judíos decían que le gustaba porque le enseñaba con autoridad, no como los escribas. A él era más creíble lo que él decía. Ahora, después de la enseñanza había una sección como de preguntas y respuestas. Por eso la sinagoga se hacía un lugar muy ideal para que Jesús transmitiera el Evangelio. Por eso nosotros tenemos, cuando vamos a la iglesia, ese es un lugar de conocimiento. Es un lugar donde nosotros aprendemos. Tenemos que darle la importancia que eso tiene. Buscar, querer ir para aprender, para que nos hablen de Dios en comunidad.
Bueno, el verso 23 también está hablando de que él aparte de que enseñaba, también predicaba el evangelio del reino, ¿no es cierto? Y ese predicando el reino, el evangelio del reino, no es más que dar las buenas nuevas. Jesús proclamaba las buenas nuevas del reino. Él estaba hablando arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, pero él estaba invitando a todas las personas a que participaran de esa nueva realidad. El reino de Dios estaba ahí, era una realidad. Hay una diferencia entre enseñar y predicar, y es más en un énfasis de forma no, pero no de contenido. El mensaje era el mismo, pero cambiaba un poco la forma. Al enseñar, la palabra enseñanza viene del griego didax, de la enseñanza de mostraba más como la capacidad de instruir, de enseñar, ¿cierto? Él cuando estaba en la sinagoga él estaba dando una cátedra para que las personas pudieran aprender cosas nuevas. La finalidad de Jesús era que esas personas aprendieran los misterios del reino, conocieran más de la escritura. Muchas cosas que ellos leían, para ellos, aunque las habían escuchado muchas veces, tal vez no las entendían, como hoy a veces nosotros podemos escuchar un versículo y tal vez no entendemos nada. Eso pasaba también en esa época. Y Jesús, como gran maestro, tenía la capacidad de ser que los oyentes aprendieran los misterios del reino. Las palabras de Jesús o los sermones de Jesús no eran un montón de palabras repetitivas sin ningún propósito. La exposición bíblica de Jesús era planeada, era cuidadosamente estructurada. Él sabía lo que iba a decir. Por eso lo que él decía impactaba a sus oyentes, ya fuera para salvación, que se maravillaran de lo que él decía, o que se enojaran y eso creara oposición. Porque muchas veces se enojaban y querían incluso matarlo. Y hoy en día pasa lo mismo. Tal vez uno hace da un sermón donde la gente dice, wow, qué buena palabra, pero otros dirán, no me gusta porque eso, como que le habían contado un problema, como que le habían dicho, no. La palabra, cuando se imparte con fidelidad, genera esos dos, esos dos ¿cómo le puede decir? Ese resultado, ¿no? Unos se van a maravillar, la van a aceptar, la van a recibir, otros se van a enojar. Tal vez nunca van a querer volver. Bueno, aparte de que Jesús enseñaba, él se la pasaba predicándole, proclamándole. Entonces, hablamos de que enseñar era la forma en la que él instruía a la gente, pero la palabra predicar, como lo vimos el domingo pasado, era proclamar un mensaje urgente, urgente. Él predicaba, la predicación es un mensaje urgente, el predicador es un heraldo, es un mensajero que viene de parte del rey. En la época antigua, el heraldo era un mensajero que venía de parte del rey, venía a dar un mensaje certero, claro, específico y era de urgente cumplimiento. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Acuérdense que hablamos que Jesús no era alguien que sanaba y predicaba, era alguien que predicaba la mayor parte del tiempo, pero también sanaba. Y el evangelio es, ustedes ya saben, la palabra evangelio, que significa buena nueva. En griego, evangelio. Entonces el mensaje Jesús que era una predicación que también enseñaba y que era la buena nueva de Dios para su pueblo. El mensaje de la salvación, el plan de salvación. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo el plan de salvación de Dios para nosotros. Es un mensaje que trae esperanza, que trae redención, que trae restauración para nuestra vida. Por eso esto nos llama, nos invita, nos insta, nos motiva, nos constriñe, nos exhorta a proclamar el Evangelio del reino de Dios con valor y esperanza y con mucha firmeza. Porque nosotros no estamos hablando mentiras. Nosotros no estamos proclamando un cuento raro. Nosotros estamos proclamando una realidad presente, que el reino de Dios se ha acercado. Que yo no lo quiero creer, está bien, es tu decisión. Que yo no lo quiero aceptar, es tu decisión. Pero yo no me voy a quedar callado con lo que tengo que proclamar, porque a mí el Evangelio, la palabra me lleva, me insta, me invita, me llama a que lo anuncie con fe. Jesús también, aparte de enseñar, de predicar, él sanaba. Dice
en el verso 23, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús no solamente enseñaba, no solamente predicaba, sino que también sanaba a los enfermos. Y esa sanidad que le daba a los enfermos era una evidencia palpable de lo que él decía. Era una evidencia palpable, tangible del ministerio que le estaba llevando a cabo en la tierra. Esas sanidades, darle vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, liberar a los endemoniados, darle poder caminar a los cojos, todos esos milagros que vemos, era solamente algo que él hacía para confirmar el mensaje que él daba. Era un mensaje que él daba con compasión, porque él se compadecía del enfermo, pero demostraba poder porque lo sanaba, pero también lo perdonaba y lo salvaba. Entonces, él muestra esa compasión a la hora de sanar las enfermedades y las dolencias del pueblo. Después dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces, el poder de Jesús era para todos los que estaban enfermos, para todos los que tuvieran cualquier clase de enfermedad. Y eso demostraba no solamente el mensaje que él llevaba, sino el poder que Jesús tenía sobre todo el daño que se había causado sobre el hombre cuando el hombre cayó en el jardín. Todas las enfermedades físicas, todos esos problemas emocionales que la gente vive, depresión, tristeza, baja autoestima, baja falta de amor propio, amargura, todos esos problemas, no solo físicos, sino emocionales y psicológicos, Dios tiene el poder sobre todas esas cosas para sanarlo. Pero muchas personas hoy prefieren ir a terapia porque no creen que Dios pueda quitarles la depresión. No creen que Dios pueda quitarles esa falta de amor propio. No creen que Dios pueda quitarles la baja autoestima. Entonces prefieren ir a terapia, prefieren ir al cirujano plástico. Porque no creen que Dios tenga poder sobre eso. Pero Dios tiene el poder sobre eso. Tiene autoridad sobre los demonios. Por eso aquí dice que también sobre los endemoniados. Y es la primera parte del Nuevo Testamento en la que se habla de los endemoniados. De hecho, ese concepto de endemoniados no se ve en el Antiguo Testamento. Lo más parecido a endemoniado, por ejemplo, puede ser Saúl, cuando dice en 1 Samuel que fue perturbado por un espíritu y que solamente se calmaba cuando iba David y le tocaba el arpa. ¿Te acuerdas la historia? Él llamaba a que David tocara el arpa para poder dormir, porque Dios había permitido o le había enviado un espíritu malo que lo atormentaba y no lo dejaba dormir. Es lo más parecido a un endemoniado que podemos ver en el Antiguo Testamento. Así que hay muchos registros de endemoniados, pero en el Nuevo Testamento. Incluso en el mundo moderno, contemporáneo, tampoco es que se hable mucho de endemoniados. Porque tal vez la gente hoy no cree tanto en eso. Algunos han hecho algunas sugerencias para eso. Dicen que Dios le dio más permiso al diablo en la época de Jesús para que pudiera poseer personas, es decir, darle como credenciales a Jesús de que sabía y que podía liberar a demoniados. Otros dicen que le dio más poder o mayor permiso al diablo para afligir al hombre de esa manera, para hacerle ver a los saduceos, una sociedad elitista de la época de Jesús, de que sí existían demonios, porque los saduceos no creían ni en ángeles, ni en demonios, ni nada de eso. Entonces, dicen que no, Dios permitió que los demonios le metieran a la gente para que los saduceos se creyeran. Otros dicen que no es que hubiera mayor permiso en ese tiempo, sino que la misma cantidad de posesiones que hubieron ahora son las mismas que existen, ¿no? Solamente que la gente tal vez no reconoce que está poseído, por decirlo así. Otros creen que simplemente hay mucha menor posesión demoníaca en culturas que han estado más expuestas por más tiempo al evangelio o al cristianismo que en culturas que han sido paganas o animistas. Otros creen que simplemente Satanás no está interesado en usar esa estrategia de posesión, porque tal vez para él
en este mundo occidental es más efectiva el escepticismo, es más efectivo que la gente no crea en esas cosas. Más bien atacar a la gente con otras cosas. Por ejemplo, al diablo no le importa si usted es honesto, responsable, paga los impuestos, si usted es una persona de palabra, no le importa eso. ¿Sabe lo que le importa al diablo? Usted no se esté llamando. Usted puede ser la mejor persona, la más honesta, la más querida, la más bella, la más amada por todo el mundo, pero mientras usted no ha aceptado a Cristo, el diablo tiene nada que ver. Porque al diablo lo que le interesa es que usted no acepte a Cristo. Allá afuera yo conozco una cantidad de gente, de personas excelentes, en muchos aspectos de la familia, pero no aceptan a Cristo. Y eso es lo que el diablo quiere, que no acepten el llamado radical. Dice, y le siguió mucha gente de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente. Jesús tenía un propósito para permitir que tantos milagros dramáticos, extravagantes, extraordinarios y maravillosos se dieran, porque eso atraía a mucha gente. Él quería enseñarle a esas multitudes. No solamente los quería impresionar con los milagros que él hacía. El propósito final era enseñarlos, hablarles de la palabra. Porque muchas personas van hoy a las iglesias para recibir esa oferta del 2 por 1, ¿no? Miércoles, noche de milagros, venga que vamos a dar un milagro, venga que vamos a hablar con usted para que reciba el milagro, sanidad, prosperidad, hoy vamos a declarar esto, hoy vamos a declarar lo otro. Y la gente corre a eso. ¿Y les enseñaron palabra? No. Para Jesús hacía milagros, pero es más que hacer un milagro, quería enseñarle a la gente. La gente de todos esos lugares, está hablando que era mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Gente de muchas partes que, a pesar de los argumentos tal vez contrarios que tenían de Jesús, ellos iban, porque es que seguir no necesariamente significa ser discípulo. Y ir a la iglesia no necesariamente significa decir que soy cristiano. Tener una Biblia en la casa a mí no me hace cristiano. Esto nos está mostrando que tal vez muchas personas que siguieron a Jesús, que iban donde él estaba, que seguían ese ministerio itinerante que tenía Jesús, lo hacían, pero no necesariamente porque fueran discípulos. Tenían curiosidad, querían ver si era verdad lo que escuchaban, o querían comer porque daban comida, pero no eran discípulos de Jesús. Muchas personas hoy van a una iglesia, tal vez llevan años yendo a una iglesia, pero todavía no son discípulos de Jesús, simpatizan con el mensaje, les gustan las canciones, tal vez les gustan cómo oran, pero no viven una vida que agrade a Dios, no obedecen a Dios. ¿Se entiende? Nunca se había visto en Israel un profeta como Jesús. Alguien que hiciera todo lo que hacía Jesús, que sanara a tantos enfermos como lo hacía Jesús. Ni siquiera Elías, ni siquiera Eliseo, que fueron grandes profetas, hicieron tanto como lo que hizo Jesús durante su ministerio. Sin embargo, ahora ocurría algo que para ellos era extraordinario, algo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Esa persona que estaba ahí no solamente estaba sanando a esa gente, les estaba enseñando palabra y los estaba redirigiendo en un curso diferente. Y cuarto, esto ya es más como una comparación, es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús es un llamado que también podemos decir que es un llamado personal. Tal vez Jesús, cuando llamó a Pedro y a Andrés, ellos pudieron haberse sentido muy privilegiados porque
No estaba llamando a uno solo de los dos, los estaba llamando a los dos. Hoy a veces Jesús va y toca una puerta, la puerta de una casa y tal vez solamente llama a uno de cuatro, de cinco. Pero Jesús encontró a Pedro y a Andrés, encontró a Juan y a Jacobo en labores cotidianas. Y eso es lo que Jesús quiere hacer hoy. Tal vez en tu labor cotidiana, en tu trabajo, en el corre-corre, en el día a día, en el afán que a veces tenemos, que no tenemos tiempo, que salimos de la casa y cuando miramos ya es mediodía y no hicimos todo, que se nos acabó la semana y ya es domingo. Y en ese corre-corre, en ese afán del día a día, es que Jesús quiere que nos encontremos con Él. Es hoy. Jesús iba por la orilla del lago de Tiberias o mar de Galilea, como le quieran decir, y como iba caminando, iba llamando a Pedro, iba llamando a Andrés, y luego llamó a Jacobo, llamó a Juan. Él no era la primera vez que lo veía, ya lo había dicho, ya lo habían visto antes, ya lo conocían, ya lo habían escuchado, pero antes no era la oportunidad, antes no era el momento era ahí, justo cuando lo llamó. Y tal vez usted no fue cristiano hace 20 años, hace 50 años, no fue cristiano cuando nació, pero en el momento que Jesús te llama, ese es ese. Yo conozco personas que Dios les está tocando la puerta y me dicen, sí, Javier, yo voy mañana, y no vienen. ¿Qué tal que Pedro, Andrés, Juan no hubieran ido en ese momento que Jesús les llama? ¿Qué hubiera pasado? Mire, los rabinos de la época de Jesús, ellos tenían que esperar a que la gente dijera, yo quiero ir a estudiar con tal rabino, yo quiero estudiar con este rabino. Sí, los discípulos escogían, pero con Jesús es diferente, es el que nos escoge a nosotros. Él escogió a Andrés, él escogió a Juan, él escogió a Jacob, él escogió a Pedro. Esa es la gracia maravillosa de Dios, Él nos elige a pesar de que usted y yo no lo merecemos. Aquí adelante de ustedes podría estar alguien mejor que yo, sin duda alguna, una persona mejor que yo. No sé si más guapo, pero sí, tal vez mejor. Pero para que nosotros podamos avanzar y crecer, necesitamos intimidad y conexión con Jesús. Jesús nos está llamando a una relación personal, a una relación íntima con Él. Él conoce su vida, Él conoce sus errores, sus metidas de pata. Él conoce lo que tal vez usted no quiere que nadie conozca porque tal vez usted se avergüenza de eso. Pero Él, a pesar de que conoce todo eso, Él dice, yo quiero ser tu amigo, yo quiero tener una relación con usted. Yo quiero que usted escuche mi llamado. Yo tengo compasión por las circunstancias en las que usted vive. Por eso tenemos que ser disponibles. Tenemos que ser materia disponible, ¿cierto? Eso nos está llamando a que usted y yo seamos disponibles, a que estemos atentos a la voz de Él en medio de nuestras ocupaciones diarias, en medio de nuestros afanes diarios. Y yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Alguien me mandó un mensajito de WhatsApp donde me habla un versículo, no, pues yo no tengo tiempo para leer eso. Y de pronto, en ese mensajito, está la llamada. Y la dejé pasar. En ese llamado personal que nos hace, Él quiere transformar nuestra vocación. Él quiere darnos una nueva misión y un propósito nuevo. Así como Jesús transformó la vocación de los pescadores, de peces a pescadores de hombres, Él quiere transformar nuestra vocación para servir en el reino de Dios. Ese es un llamado a servir. Tal vez todos no vamos a ser pastores, todos no vamos a ser evangelistas, todos no vamos a ser líderes, pero todos de una u otra forma vamos a servirle a Dios y esas habilidades y esos conocimientos que Él me ha permitido tener durante toda mi vida van a servirle en la obra de Dios. Él nos va a llamar a servirle tal vez con diferentes capacidades. Unos son buenos para organizar, otros son buenos para buscar gente, otros son buenos para muchas cosas. Y hay que utilizar nuestros talentos, nuestras habilidades para su propósito. Jesús dedicó gran parte de su ministerio en discipular.
Él escogió dentro de muchas personas a 12, los capacitó, los instruyó, los enseñó para una misión que Él les iba a dar a ellos. Ahora, en esta parte que leímos, Él empezado a escoger y había apenas escogido 4, ¿cierto? Que estaban trabajando, que no estaban ociosos. El llamado que le hace a Jesús, a Pedro y a Andrés es claro: venid en pos de mí. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí tal vez dicen que Jesús estaba haciendo una alusión a Jeremías 16:16, cuando dice: he aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Ellos iban a ser perseguidos. Podemos aprender algunas lecciones importantes de ese encuentro. La primera es el deleite de Dios en usar gente común. ¿Alguna vez a ustedes lo han hablado, lo han hecho sentir como alguien? Alguien como que no merece mucha importancia. ¿No lo han hecho sentir así ustedes alguna vez en su vida? Dios usa gente que no tiene preparación intelectual, académica, tal vez el gente que es influyente, tecnológica, que nos prepara, que tal vez no goza de buena posición social y económica. Esas personas que tal vez sean simples trabajadores, simples del común, don nadies, sin una situación o una posición especial. Esas son las personas que Dios se deleita usando. Los que utilizó hombres comunes y corrientes, que escogió Jesús, así mismo hoy Dios nos llama a nosotros. Otra característica que podemos ver en ese encuentro es la ocupación y las lecciones aprendidas en la vida, que pueden ser valiosas cuando vamos a servir a Cristo. Los pescadores, ¿usted alguna vez ha ido a pescar? Los pescadores, que cuando Jesús llama a estos pescadores, ellos tienen unas ventajas que ellos pueden utilizar mucho, porque cuando usted está pescando, usted necesita paciencia. Pero le dicen: no, usted lo que va a pescar es una gripa, porque no pone nada. No coge ni experiencia, le dicen allá uno. Porque un pescador necesita experiencia, paciencia, perseverancia, necesita estar muy calmado y aprende a saber qué tipo de carnada va a usar para pescar. Con el tiempo él se va dando cuenta qué carnadas son más efectivas. Y ese tipo de cosas que nosotros hemos aprendido en la vida nos van a servir como una ventaja para servirle a Dios. Él sabe todo eso. Otra característica que vemos en ese encuentro es que los hombres obedecieron inmediatamente. Ellos obedecieron de una. Dejaron las redes y fueron. Soltaron lo que estaban diciendo: chao papá, me voy. Dejaron todo. Nosotros tenemos que dejar todo atrás, sin pensar. Eso es un propósito que Dios nos da. Nos desafía a buscarlo en nuestra vida, en que nuestra vida esté alineada con esa misión del reino de Dios. No podemos pensar que vamos a tener un propósito mayor en nuestra vida si no estamos dispuestos a dejar todo. Si no estamos dispuestos a dejar todo. Dios quiere todo o nada. Dios no está buscando premios de consolación con nosotros. Él quiere todo de usted o nada. Entonces, pertenezcamos a una comunidad de fe, a una familia espiritual. Eso nos llama a una comunidad de fe donde nosotros podamos encontrar apoyo, podamos encontrar crecimiento espiritual, responsabilidad mutua, donde hayan relaciones transformadoras. Un amigo allá afuera me puede decir: camine hombre y vamos a tomar unas cervezas, que allá hay una amiga y que yo la presento. Pero no, eso no va a transformar mi vida para bien. Una comunidad de fe me va a transformar mi vida para bien. Voy a encontrar sentido de pertenencia en una comunidad de fe, una misión compartida, una lección de unidad. Porque dentro de una comunidad de fe aprendemos a valorar, a priorizar a esa comunidad de fe, viviendo en unidad, en amor. Mire, si Dios te pone en una iglesia, quédese en esa iglesia, crezca en esa iglesia, sirva en esa iglesia, honre a Dios en esa iglesia. A que llevemos a cabo un ministerio de restauración, ¿no?
podamos ser instrumentos de bendición en las manos de Dios para que Él lleve sanidad y liberación espiritual a muchas personas. Jesús sanó en esa época, pero yo creo que hoy también puede seguir sanando. Yo creo que hoy también puede seguir liberando a muchas personas a través de su Santo Espíritu en nosotros, en la iglesia. Hoy, a través de nosotros, Dios puede quitarle a una persona esos sentimientos de suicidio, de amargura, de envidia, de depresión. Poner la compasión al servicio de las personas. El Señor nos está llamando hoy a ser agentes de cambio, de sanidad, de restauración. No solamente dentro de la iglesia, en la casa, en el barrio, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Ir a la acción. El llamado de Jesús, el llamado radical de Jesús, nos desafía a hacer las manos y los pies de Jesús en el mundo en el que vivimos, llevando ese poder transformador de Dios a todas las personas que nos conocen. En conclusión, este pasaje de Mateo 4, 18 al 25 nos muestra parte del comienzo del ministerio de Jesús, el llamado de los primeros discípulos. Comparamos cómo Jesús nos llama hoy con ese llamado que hizo a esas personas en ese momento, ¿cierto? Vemos que Jesús llama a personas que están ocupadísimas en su vida cotidiana. Por eso no es un argumento válido decir que estoy ocupado para ir a la iglesia. Dios quiere transformar esa vida que usted tiene. Dios quiere darle un nuevo propósito y una nueva dirección a esa vida que usted tiene. El ministerio de Jesús en Galilea es una demostración del poder, de la compasión, de la autoridad de Dios a través de Jesús en el reino, que trae su reino como una realidad presente, impacta la vida de esas personas, impacta mucho más allá de las fronteras, porque el Evangelio atravesó las fronteras de Galilea, de Israel, estuvo por toda Europa, Asia Menor. Por eso este pasaje me está desafiando. Uno, a que respondamos al llamado de Dios con una obediencia radical. Así como cuando nos llaman y dicen, va a caer, estamos acá. Sí, tal, sí, no, ya le caigo. ¿Eso qué es? No obediencia radical. ¿No? Cuando usted se congregaba en la casa de la cerveza, ¿no? Mira que estamos acá en la casa de la cerveza, llegue, ya voy. Una obediencia radical. Pero ahora Dios nos está llamando a que tengamos una obediencia radical para el reino, a ser portadores del evangelio del reino, a vivir como verdaderos discípulos, comprometidos con nuestra comunidad de fe, comprometidos con el mensaje. Por eso, esto que acabé de todo esto que acabé de hoy, yo anhelo que sea la voluntad de Dios que nos inspire, que nos mueva, que nos lleve a reflexionar cómo debe ser eso que en mi mente, en mi imaginario está, decir que yo sigo a Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús para mí? ¿Qué es seguir a Jesús para mí? ¿Qué es seguir a Jesús con todo mi ser, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón? ¿Cómo es seguir a Jesús y poder yo ser luz en un mundo que tiene tanta necesidad? ¿Okay? Vamos a orar.